unas apreciaciones. Primero que nada, con respecto a la celebración que se tiene previsto para el año próximo, es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Obviamente, por más que en este encuentro hagamos ciertos planteamientos colaterales, como el tema del problema de la tierra, de la educación y todo lo demás, básicamente el tema es lenguas indígenas. A mí me gustaría que se generen eventos especiales como unos concursos internacionales de literatura, donde la gente pueda escribir en verso, en prosa, su parecer, su gusto, disgusto, con respecto al tema indígena en América. Por una parte, crear ese tipo de eventos sería importante. Entiendo que a través de la UNESCO hay una interconexión con prácticamente todos los países que van a ser parte de este gran acontecimiento, pero yo creo que también sería una buena oportunidad para crear un organismo supranacional que involucre a las instituciones que se dedican a la promoción de las lenguas indígenas. Es decir, nosotros carecemos de eso. De casualidad, hoy nos encontramos acá con muchos amigos, entre ellos el caso de Elías, el caso también de Eddie Ávila, quien tuve la oportunidad de conocerlo anteriormente, y pensar en eso sería una cuestión interesantísima, por lo menos, si no para reunirnos en cada país, en cada región, por lo menos va a tener un acceso a través de lo que hoy en día todos disponemos, es decir, correos electrónicos, la posibilidad de compartir información. Y dentro de eso creo que también sería interesante proponer que durante todo el año y el tiempo que se pueda, se dispongan de espacios de difusión de todo lo que tiene que ver con las lenguas, cuántas personas hablan las distintas lenguas de América, en qué sitio, qué características tienen, lingüísticas, literarias, si hay obras publicadas, y que eso se pueda contar con, por ejemplo, las emisoras oficiales, las emisoras estatales, que puedan destinar no solamente un espacio para promover las respectivas lenguas de sus países, sino que en este año también puedan promover las lenguas de los demás países que conforman América, y que en este caso, como vuelvo a repetir, desconocemos. Elías me estaba comentando el caso de una comunidad boliviana donde solamente hay 17 hablantes de esa lengua. Sin embargo, ellos, a través del organismo que disponen en Bolivia, tienen un programa que tiene por propósito rescatar las características esenciales de esa lengua. Nosotros estamos acá en una situación parecida con algunas de las comunidades indígenas y lastimosamente no contamos ni con fondos para realizar investigaciones. Por eso sería interesante, a más de ese concurso, a más de estos espacios para promoción a través de los medios de comunicación, generar algún tipo de fondo de investigación, porque por lo menos los organismos internacionales puedan destinar de manera especial durante todo este año un fondo especial de investigación, llámese Naciones Unidas, llámese OEA, llámese Banco Interamericano de Desarrollo, cualquiera de ellos, que puedan destinar fondos específicos a una especie de concurso, una convocatoria, y donde las partes interesadas presenten sus proyectos y a partir de esos proyectos se han beneficiado con el dinero correspondiente para llevar adelante un trabajo bueno en ese sentido. Otra cuestión que me parece interesante, hoy todos vivimos en dos mundos, donde nos vemos, nos tratamos, hablamos, en fin, el otro mundo virtual. Y esa experiencia es la que justamente de cerca me tocó con Edith trabajar. Yo creo que sería interesante promocionar, estimular, motivar, no sé cuál de todas estas palabras va a ser la mejor o la más adecuada para esto, pero a que se creen más espacios. Hablaba él del tema de Wikipedia, por ejemplo. Por más que eso en muchos casos, y en el caso nuestro acá en particular, tuve la circunstancia feliz de haber reiniciado un espacio generado alguna vez para guaraní, y de casualidad también conocer a un lituano que nunca habló en su vida guaraní, ¿verdad? Y con él hicimos una pareja y volvimos a cargar Wikipedia. Y yo digo, ¿por qué esa experiencia no se puede hacer con otras comunidades lingüísticas de América?
Uno eso, y el otro, nosotros acabamos acá con algunos amigos que están presentes en la sala de terminar, para nosotros un proyecto muy grande y otra vez con una característica muy especial. No sé si todos los que estamos acá, con la buena mayoría, incluidos ustedes seguramente, salvo honrosas excepciones, trabajar por el tema de las lenguas, y las lenguas nativas, las lenguas americanas, siempre es con un criterio de hacerlo gratuito, ad honorem. Bueno, y de ese trabajo, una experiencia última nuestra fue la de la traducción al guaraní, completamente con más de 50.000 términos del famoso navegador Mozilla Firefox. Y digo, ¿por qué no algo como Mozilla, algo como Wikipedia, para que otras lenguas nativas de América tengan un espacio para, no solamente para vivir, en algunos casos para sobrevivir? De eso se trata, ¿verdad? Entonces son, creo que planteamientos concretos que valdrían la pena, ¿verdad? Nosotros tuvimos otras experiencias, como el caso de Duolingo, ¿verdad? Que también son herramientas disponibles, o el caso mismo de Facebook, que en algunos países asumió una identidad a partir de la lengua hablada en esos países. Entonces sería interesante, digo, por ese lado, pensar en este año internacional y, de ser posible, todo lo que vengan después como consecuencia de ese, en este tipo de acciones. Primero que nada, necesariamente tenemos que tener espacio para conocernos y reconocernos entre los que trabajamos el tema. Eso es fundamental. Y segundo, que a eso podamos hacer, desarrollar estas actividades. Para mí, básicamente, el tema de Internet es fundamental. Cargar información de las lenguas. Nosotros lo hacemos diariamente, ¿verdad? Puede venir, lo único que puede atacarnos al fin del mundo, ¿verdad? Pero seguimos cargando información diariamente. Algo en guaraní tiene que aparecer en Internet, y yo creo que eso tiene que ocurrir con todas las lenguas de América. Estamos hablando de ¿cuántas? Casi 1000 lenguas, se calcula la llegada de los conquistadores, y creo que, si no estoy mal informado, son apenas cerca de 250 las que hoy existen, y el resto han desaparecido. De esas que han desaparecido, de muchas, no existe ningún tipo de referencia, ni cultural, ni lingüística, ni literaria, y sería una cuestión triste, yo diría trágica, que otras se sigan perdiendo en este tiempo, cuando existen espacios como este para, de alguna manera, tratar de hacer algo por las lenguas. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguien más para